Estamos conversando con tres amigos centroamericanos sobre cómo ven Centroamérica, cómo ven sus países y cómo ven también El Salvador. Y dejábamos, Carlos, planteada la pregunta al final del bloque anterior de cómo ve un guatemalteco, en este caso, a El Salvador. O sea, ¿lo ven como un país que va desarrollándose o no, un país que tiene ciertos retos? ¿Cómo lo comparas con Guatemala? Tal vez un poco tu opinión en ese sentido. Yo creo que vemos a El Salvador con muchísima familiaridad y con mucho gusto y orgullo de ser vecinos. Creo que compartimos muchas cosas. Yo creo que si le preguntas a un salvadoreño de dónde es Pollo Campero, te contestan que de El Salvador, y a un guatemalteco pues que es de Guatemala, que es de donde origina. Pero somos tan, en nuestra historia, tan juntos. Muchísimas empresas guatemaltecas tienen inversiones importantes en El Salvador. De la misma forma, grupos importantes salvadoreños tienen grandes inversiones en Guatemala. Creo que el comercio es muy abierto, se avanzó mucho cuando se logró agilizar los pasos aduaneros. Creo que fue una buena idea ponerle atención a ese tema, porque lo que permite es un crecimiento de ambos, creo, en ese tema. En Guatemala tenemos muchas familias salvadoreñas viviendo y también hay mucha familia guatemalteca que vive en El Salvador. Yo creo que lo que vemos nosotros en El Salvador son algunos modelos muy interesantes de desarrollo, algunas cosas bien hechas, temas como la madurez para haber tenido continuidad política, cosa que nosotros en Guatemala no hemos podido tener. Siempre pues habrán momentos de cambio, pero hay ciertas cosas que son de admirar. Pero el espíritu del salvadoreño siempre dispuesto a dialogar, dispuesto a ver las cosas en positivo, esa forma de luchar es muy atractiva para nosotros y nos sentimos muy cercanos, la verdad, con El Salvador y esperamos que así siga siendo. Tú dijiste que se había dado bastantes pasos en cuanto a facilitación del tránsito de personas y también de comercio entre nuestros países, pero hemos tenido un retroceso importante en los últimos años, ¿verdad? Desafortunadamente, a veces no se puede caminar solo para adelante y hay que irle viendo ciertos temas. Seguramente estamos trabajando en eso. Creo que el tema comercial es un tema que no es lineal. Creo que es un tema en donde se va para adelante, después para atrás, de pronto para un lado, pero a nosotros sí nos interesa mucho, creo que como Guatemala, que la relación comercial sea lo más fluida, lo más digámoslo así, creciente con El Salvador. Si lo vemos, hay muchos países que no pueden hablar de su bottom line o de sus ventas totales sin hablar de ventas centroamericanas. Y al hablar de ventas centroamericanas, en mucho de lo que se habla es de ventas a El Salvador. Tenemos, claro, una relación muy importante con Honduras. Hasta cierto punto, pues llegar a Nicaragua y llegar a Costa Rica por tierra es un poco más complejo, pero la relación primaria, creo yo, de Guatemala en Centroamérica es con El Salvador. ¿Cómo ven ustedes en Nicaragua a El Salvador? ¿Lo ven como no hemos tenido una relación tan fluida en años anteriores? No porque habíamos tenido problemas, sino sobre todo por un efecto demográfico, geográfico, por el hecho de pasar por Honduras. Tenemos más comercio con Honduras, pero ¿tú le ves el potencial de que se desarrolle más la relación entre Nicaragua y El Salvador? Yo creo que las oportunidades son inmensas. Entre Nicaragua y El Salvador, además de los grupos empresarios salvadoreños que tienen importantes inversiones en Nicaragua, existe un comercio impresionante. Por ejemplo, Nicaragua exporta, no sé, son 40, 50 millones de dólares en quesos y productos lácteos. Y eso es a nivel de gente de abajo, de comerciantes. Y hay una gran afinidad. Nosotros siempre hemos tenido una gran admiración por El Salvador. Al ser un país el más pequeño de Centroamérica geográficamente, y el pueblo salvadoreño siempre ha sido visto como los japoneses de Centroamérica, ¿verdad? Son verdaderamente trabajadores y han sido un gran ejemplo para todos nosotros. Nos llama la atención, yo diría básicamente dos cosas. Uno, el tema de la seguridad. Y dos, el tema de la necesidad que el gobierno tiene que crear, sobre todo el gobierno, tiene que crear, nos parece, mecanismos de confianza. Todo esto tiene que ver mucho, definitivamente,
lo que todos los países necesitamos hacer, y que mencionaba al principio, el fortalecimiento de las instituciones. Unos lo necesitamos más, otros menos. Todos queremos seguir ese gran ejemplo de Costa Rica, que ha sido un país extraordinario, pero que los que vamos más atrás tenemos un trabajo mayor. El mundo ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Es decir, si recordamos en los años 80, no existía ni CNN, no existía el Internet, o sí existía, pero no estaba al alcance de las personas. Y ahora las comunicaciones, hay unas grandes oportunidades de entrarle a la educación, que es el tema fundamental, y donde están las grandes oportunidades para nuestros países. Y ese es el gran reto, de todos nuestros países, pero entre Nicaragua y El Salvador siempre ha habido esa gran afinidad, y esperamos que crezca a través de que el comercio de Centroamérica se fortalezca, se quiten todas esas barreras que existen entre las fronteras. Es decir, el otro día nos decía un presidente de una corporación americana que facturar un producto en Honduras y llevarlo a Nicaragua, desde el momento en que se recibe la orden al momento que se recibe en Nicaragua, tomaba 15 días, que en sus empresas de Europa, el día que lo facturan, 24 horas después está en cualquier lugar de Europa. Y las aduanas, pues ese es un tema que podemos ahondar más, porque es impresionante ver cómo las grandes limitaciones que se le pone a los empresarios en poderse mover, y molesta mucho pues que ver en la frontera de Nicaragua, tanto la frontera sur como la frontera norte, a veces te encuentras 300 furgones parados. Y eso dice, bueno, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Pues, es decir, y a lo mejor lo que llevan gaseosas o productos en general, ¿verdad? Entonces, yo creo que donde hay problemas hay grandes oportunidades, y ese es el gran reto que tenemos todos los centroamericanos. Nosotros hoy aquí venimos a hablar del tema de la responsabilidad social empresarial, que en realidad los empresarios salvadoreños queremos mandarles el mensaje de que es una buena inversión, y una inversión muy rentable, el tema de la responsabilidad social. Así que gracias por esta oportunidad, y vamos a seguir platicando. Me queda una pregunta nada más ahí en Nicaragua, y es: el Frente Sandinista de Liberación Nacional y el FMLN en El Salvador fueron muy similares en los 70s, en los 80s. Estuvo Ortega 1, llamémosle así, sí, el primer gobierno, y ahora tenemos un Ortega 2 diferente, ¿verdad? Pero nosotros todavía seguimos viendo un FMLN con una retórica bastante al estilo de los 80s, ¿verdad? O los 70s. ¿Cómo hizo el FSLN para avanzar o evolucionar, si es que lo hizo? Bueno, yo creo que estamos en dos épocas diferentes, ¿verdad? Es decir, el mundo ha cambiado mucho de los 80 o de los 70, cuando el Frente Sandinista subió al poder. Pues, es decir, yo me acuerdo que en todos los 80 estaba Alemania de Este, estaba Rusia, es decir, era otro entorno. Y ahora el Frente Sandinista ha madurado y todavía tiene el reto de esa demanda que tiene la sociedad nicaragüense, de que se quiere fortalecer el Estado de Derecho, que se promueva la inversión. El nicaragüense no quiere estar ya en problemas de guerra. Entonces, en ese sentido, el presidente Ortega ha leído el mensaje de que la demanda de los países es a que tengamos, yo diría, más profesionales, más empresarios, y que el país pueda salir de ese atraso que verdaderamente yo no quisiera que los hermanos salvadoreños o centroamericanos caigan en lo que Nicaragua vivió, que fue un desastre, que regresamos 40 años hacia atrás, y que esa historia ya quedó atrás, y ahora los nicaragüenses hemos aprendido a ver puntos de vista,
nos está costando, pues, y ahí vamos. Queremos tener una visión de nación, queremos tener una agenda, queremos que si el que está arriba vaya en una misma autopista, que es la nación, que eso va a crear un beneficio para las grandes mayorías y que el país se vuelva socio del mundo en inversiones, en comercio, no en ayuda, pues, es decir, y en eso, pues, el que está en el poder tiene que entender que estos países demandan ir hacia una globalización y las oportunidades las tenemos fuertemente en Centroamérica. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, viene el Tratado de Libre Comercio con Europa, es decir, ahí están las oportunidades y podemos volvernos y aprovechar esas oportunidades, que nuestra gente tenga acceso no a la educación, a la mejor educación, a vivienda, que todo el mundo pueda, el deseo de superarse, ¿verdad? Que eso te lo da el sistema de libre empresa, de que si hoy tenés una moto, mañana querés tener un carro, tus hijos que vayan a los mejores colegios. Ese es lo que nosotros como empresarios queremos hacer de nuestra sociedad. Javier, a nosotros en El Salvador nos preocupa mucho la falta de inversión. Somos el país que va a la cola en inversión en Centroamérica. Sí vemos salvadoreños que salen a invertir en los demás países de Centroamérica, pero nos sigue llamando la atención el que tengamos una tasa de inversión tan baja. ¿Cómo lo ves tú, que te mueves en la región en ese rubro? Sí, vamos a ver. Creo que es importante entender que en el contexto mundial, estamos viendo una situación compleja. Y bien es cierto, en términos relativos, El Salvador tiene menor inversión que otros países. La inversión se ha disminuido en términos generales en prácticamente toda la región, creo que con la excepción de Nicaragua, que ha tenido algunos proyectos importantes de inversión. Creo que el tema de muchísimos años de un solo partido en el gobierno en El Salvador generó tal vez una sensación de mucha continuidad, como bien hablábamos, pero creo que era sano de todas formas que hubiera una alternabilidad, y el cambio siempre genera en los inversionistas alguna duda. Duda de por dónde va a ir la cosa, qué tipo de iniciativas va a lanzar este nuevo gobierno, sobre todo pues por la historia de ese partido en cuanto a su ideología. Entonces creo que la unión de una crisis mundial y un cambio de gobierno a un partido con un historial de una ideología, digamos, más hacia la izquierda, generó una duda en el inversionista que hace que lo piense dos veces en invertir en El Salvador. Okay, tal vez a la venida de los comerciales conversemos qué es lo que ha hecho Costa Rica, ¿verdad? Porque Costa Rica es un ejemplo en atracción de inversión extranjera y también inversión nacional, ¿verdad? No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados.